¿Cómo? Recibimos al abogado Luis Pacheco Mandujano, que es un abogado que ve el tema de una asociación inmobiliaria Miraflores, Perú, que ha sido objeto de un reportaje en una cadena de Qatar, una cadena internacional en lengua árabe, inglés, castellano, en donde, según usted, tengo entendido, el periodista que elaboró este reportaje, el señor Daniel Llovera, no ha respetado normas éticas. Explíquenos, por favor, cuál es el reproche que hace usted y si tiene algo que decir respecto de lo que el abogado Pereira, Roberto Pereira, nos dijo aquí en septiembre, él que había presentado un amicus curiae ante el juzgado que está viendo este caso. Don Fernando, muy buenas noches. Buenas noches. Un saludo fraterno para toda su legión de radioyentes. Muchas gracias. Lo primero que tengo que decir es que no soy yo el abogado que está viendo el caso de la inmobiliaria. A mí me han pedido, como jurista y dada mi trayectoria de profesor universitario de Derecho Penal y otros valores académicos que me definen como jurista, elaborar igualmente un amicus curiae para tratar de verificar si efectivamente el trabajo periodístico elaborado por el señor Daniel Llovera Soto, publicado en la cadena árabe Al Jazeera, sí, se cobija bajo los 4 supuestos doctrinarios jurídicos establecidos por las normas internacionales de protección al derecho a la información, opinión, expresión y en términos generales al derecho a la libertad de prensa. ¿Y este amicus curiae que nos está informando que ha elaborado usted ya se presentó al juzgado? Entiendo que sí, que ha sido ya presentado. Y en este amicus curiae, sobre la base del análisis del reportaje elaborado por el señor Llovera titulado Perú, The Sodalicio Scandal, sí, exacto, pretende vincular cosas que son totalmente diferentes y que no tienen que ver una con la otra en el tema que él está tratando. ¿Cuáles son esas cosas diferentes? Pues el trabajo periodístico trata de resaltar una vinculación de la inmobiliaria Miraflores Perú, cuyo administrador ha sido el señor Carlos Alberto Gómez de la Torre Pretel, sí, a quien Llovera le imputa haber contratado, entre comillas, los servicios de una organización criminal, la Gran Cruz del Norte. Recordará usted esa banda criminal que asoló el norte del Perú. Sí. ¿Llovera imputa eso o él da la palabra a algunas personas que dicen eso en el reportaje que él elaboró? ¿Llovera dice eso? ¿Que el señor Gómez de la Torre contrató o son sus entrevistados que dicen eso? No, yo lo que acabo de decir es que es el reportaje el que le imputa esa condición al señor Gómez de la Torre Pretel, sí, sobre la base de la entrevista que él hace a 4 personas. Pero no es Llovera que lo dice entonces. Bueno, depende de cómo usted lo entienda, porque hay formas de decir y no de decir, ¿no? Bueno, pero yo lo que he visto es que él entrevista a alguien que afirma eso, pero no es que Llovera diga eso, él puede no saber, pero entrevista a varias personas que declaran eso. Ese es el punto precisamente. Si usted como periodista se limita de manera neutral, simple y llanamente a transmitir una información, entonces usted se encuentra al margen de lo que esa información podría constituir como una lesión al honor. Sí. Pero si usted como periodista no observa los 4 requisitos establecidos por la doctrina internacional de derecho en materia de protección de la libertad de prensa, entonces usted, si no es cómplice, es autor, aunque no diga taxativamente con las mismas palabras lo que su entrevistado está señalando, porque usted está asumiendo la verdad de lo que se está transmitiendo. Y ese es precisamente el problema en este reportaje.
De acuerdo. Usted nos dijo que se mezclaban en este reportaje dos cosas separadas. ¿Cuáles son esas dos cosas que se han mezclado? El reportaje en su conjunto trata de relievar sobre la base de un fondo algo nebuloso que todo este asunto está estrictamente vinculado con el sodalicio de vida cristiana. Desde el primer momento en el que inicia este reportaje, aparece en primer lugar la Iglesia Católica, que tiene una de sus manifestaciones en el sodalicio, que es propietaria de la Asociación Cristiana San Juan Bautista, que es accionista de la inmobiliaria y que llega hasta Gómez Pretel. Es decir, hay una lógica que va de A a B, de B a C, de C a D, etcétera, ¿no? Entonces, sobre esa dimensión innecesaria de lo que significa el sodalicio, que ha tenido sus escándalos o sus problemas que son completamente diferentes de lo que se está tratando en esta inmobiliaria, se trata de generar una vinculación inexistente entre el asunto este que se está tratando, ¿no? Que es el de la inmobiliaria. De acuerdo. Usted dice que el error de base es haber mezclado reproches, denuncias que han habido contra sodalicio por temas de pedofilia, no sé a qué se refiere, pero en fin, sé que han habido denuncias de ese tipo con un tema inmobiliario que no tiene que ver directamente con el sodalicio, pese a que el gerente, tengo entendido, el señor Gómez de la Torre, sea miembro de esa asociación. Yo no tengo conocimiento si el señor Gómez de la Torre es miembro de esa asociación o no. Lo que sí le puedo manifestar es que, fíjese usted, el mismo título del reportaje periodístico hace referencia al sodalicio. Sí, dice, el escándalo sodalicio, así se llama el reportaje, efectivamente. Sí. Así es, efectivamente, pero cuando usted ve el reportaje, no encuentra absolutamente nada del sodalicio, sino más bien imputaciones al señor Gómez Pretel, sí, de haber contratado a gente que pertenecía a una organización criminal. Ahora, en esta licuefacción de todos estos elementos que se presentan como premisa y que muy subliminalmente se van manejando para que el espectador de la noticia pueda formarse una opinión, termina sucediendo que la Iglesia Católica, el sodalicio de vida cristiana, la Asociación Cristiana San Juan Bautista, la inmobiliaria, toda es una gran organización criminal en el Perú que no solamente se encarga de violar derechos fundamentales de algunas personas, sino que además también se encarga de ahora despojar de su propiedad a gente pobre, que ese es finalmente el mensaje, que no es cierto, ¿no? Ese es el punto. Ahora, todo esto ha conducido a una denuncia ante un juzgado al periodista Daniel Llovera, que ha trabajado para Al Jazeera este reportaje. ¿Es la única persona denunciada? ¿Es el único periodista denunciado o hay otros? En la querella en la que se está tramitando en el Poder Judicial, solamente se encuentra denunciado el señor Daniel Llovera, y precisamente él, de lo que yo he podido estudiar y he tenido el acervo documentario para la elaboración de mi amicus curiae, el amicus curiae que también ha presentado el señor Daniel Llovera, sí, trata de asegurar que su trabajo es un trabajo que se encuadra dentro del marco de la doctrina general del reportaje neutro. Sí, ¿no? Reportaje Entonces, si fiel, esto fuera... ¿no? Sí, reporte exacto, fiel, el reportaje según la doctrina de la neutro. Corte Interamericana, sí. Y también del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de la propia Organización de las Naciones Unidas, que establece justamente a través de manuales. Sí. Así es, efectivamente. Que no es exacto que esta denuncia alcance también a la periodista Paola Ugaz. No, en absoluto. No, solamente es Daniel Llovera. Solamente Daniel Llovera. Un único periodista denunciado. Ya. Bueno, respecto de lo que dijo acá en RPP, el señor Pereira hace unas semanas, ¿tiene alguna objeción? Puesto que él hizo también un amicus curiae por encargo de la Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos. Respecto a lo que él nos dijo, que es el motivo por el cual usted ha tomado contacto con nosotros, ¿hay alguna objeción? ¿Algo de lo que dijo el señor Pereira le parece inexacto o sin fundamento?
Yo no he escuchado la entrevista a la que usted hace referencia, pero sí he tenido a la vista la lectura del amicus curiae que se ha presentado. ¿Ya? Y lo que puedo decir es que no se ha llegado a demostrar en ese amicus curiae, más allá de una serie de galimatías, que efectivamente el reportaje de Scandal of Sodalition, de autoría del señor Llovera, sí se encuadra dentro del respeto de los 4 supuestos que determinan un reportaje fiel. Sí. Lo que más bien hemos encontrado ha sido todo lo contrario. ¿Qué cosa es lo que ha cometido el señor Llovera, según usted, que califique para un proceso penal? Mire, los 4 requisitos que establece la doctrina jurídica internacional son brevísimamente. En primer lugar, la identificación necesaria del sujeto que emite las opiniones o noticias, las cuales no se limitan simple y llanamente a poner en un cintillo el nombre de la persona, sino a determinar en el propio reportaje quién es esa persona, qué antecedentes tiene, qué problemas, qué conflictos tiene con la otra persona. Esto es algo que lamentablemente no hizo el señor Llovera, a pesar de que ha tenido conocimiento, porque el abogado de la inmobiliaria le ofreció la documentación abundante sobre quiénes eran estas personas que, dicho sea de paso, están condenadas judicialmente a pena privativa de libertad. Luego, la no aportación relevante a la noticia por la vía de la forma o del contenido. Como le decía, comenzando del propio título del reportaje, donde se vincula al sodalicio con un tema que tiene que ver absolutamente nada con este asunto de la inmobiliaria, ya se le va generando un ambiente, una atmósfera que termina entonces produciendo una forma y contenido subliminal que va direccionando la opinión pública. Ese es el problema. En tercer lugar, la no asunción de la noticia o declaración como propia por parte del transmisor informante o del medio que reproduce la noticia. Fíjese usted, el doctor Percy García Cabero, abogado de la inmobiliaria Miraflores Perú, sí. Así es, le pidió al señor Llovera, como abogado que es él, y tenía el conocimiento jurídico de los problemas judiciales que se reportaban en ese momento, estamos hablando del año 2016, que le conceda una entrevista para poder dilucidar todos estos asuntos, y lamentablemente el señor Llovera no quiso entrevistarlo, de manera tal entonces que el doctor Percy García tuvo que remitirle la documentación a través del correo electrónico y a través de una carta notarial con abundante documentación en la cual se ponía de relieve todo este conjunto de elementos que desacreditaban las fuentes probatorias. Ahora, ¿qué pasa cuando usted, señor periodista, tiene conocimiento de que las personas a las que usted está entrevistando están manifiestamente mintiendo y usted se pone una venda en los ojos para no querer ver la realidad y aún así presentar un documento? Entonces usted ya asume posición, ¿no?, sobre el particular. Bueno, en fin, supongo que el juez tendrá que dirimir si es exacto lo que usted dice, que sabía manifiestamente que estaba mintiendo. ¿Sabe usted cuándo se espera la sentencia por parte del juzgado en esta causa? Difícil saberlo, porque el Poder Judicial en este momento está tratando de hacer todo lo posible en estas circunstancias que se están viviendo todavía de la crisis sanitaria, ¿no? Lo que yo sí le quiero, si me permite, por favor, en 30 segundos... Sí, no más, porque ya estamos... Señor Carvalho. Sí. Sí, se ha dicho que este es un ataque, una persecución contra la prensa peruana, y eso es absolutamente falso. El ejercicio de la libertad de prensa lo respetamos. Somos conscientes del gran valor de la prensa para el desarrollo democrático del país. De acuerdo. Este no es un ataque contra el gremio periodístico. Lo que pasa es que a veces en el gremio periodístico a alguien se le va la mano y tiene que aprender a no irse de la mano. Ese es el punto. Muchas gracias, señor Pacheco, abogado que ha presentado un amicus curiae en la causa que se sigue al periodista Daniel Llovera por un reportaje difundido en la cadena Al Jazeera. Gracias por sus puntos de vista. Esperaremos qué cosas dice el juez y efectivamente no deseamos que se intimiden a la prensa. Le agradezco que haya dicho que no se trata de atacar la independencia de la prensa en este caso. Muy buenas noches, gracias por su presencia en RPP. Son las 2:00.
2 minutos, disculpen que nos hayamos pasado. Mientras tanto, el Perú sigue perdiendo 1-0 ante Argentina y hemos lamentablemente echado a perder una oportunidad de empate con un penal que fue fallado con un tiro al travesaño. Muchas gracias por su sintonía. Que tengan buenas noches. Nos vemos mañana a las 7 a una nueva versión de Las Cosas Como Son.